Bueno, estamos teniendo todo este tiempo un conocimiento panorámico sobre lo que es teología sistemática. Es repasando un poquito, ni más ni menos es lo que nos permite tener una comprensión más ordenada, no es otra cosa, no es algo mágico, ¿sí? Simplemente es para tener una comprensión más ordenada de la escritura, la Biblia, ¿sí? Puesto que la Biblia tiene, todo son doctrinas de parte de Dios, enseñanzas, instrucciones, ¿eh? Eso significa, a veces el uso de las palabras a veces asusta un poco, ¿no? Porque uno dice, antes yo nunca escuché la palabra doctrina. Bueno, pero doctrina significa conjunto de enseñanzas, de instrucciones, y creo que nosotros todos hemos sido adoctrinados del solo hecho de tener un hogar, que nos hayan enseñado, que nos hayan educado, y todas esas cosas forman parte de que tenemos esa conducta de ser adoctrinados, ¿no? Pero bueno, el tema tocante a nuestro Dios, el tema tocante a la Escritura, a la palabra de Dios, a veces es necesario, hola Carlos, a veces es necesario para nosotros conocer ordenadamente, ¿sí? Por eso es que el sistema de teología sistemático, ¿sí? Es para simplemente tener una comprensión más ordenada de las doctrinas bíblicas. Por eso es que hemos comenzado aprendiendo sobre bibliografía, que es lo que es estudio de la Biblia, los libros de la Biblia, revelación, inspiración, iluminación, ¿sí? Ha sido muy rico lo que ha enseñado Eduardo. Y Gustavo estaba enseñando acerca de la teología, acerca de Dios, que es muy importante comprender y conocer quién es y cómo se revela, cómo se manifiesta nuestro Dios. Y sé que quedó pendiente porque bueno, estaba enfermo, por eso no puede venir ahora, entonces quedó pendiente una clase más y creo que iba a hablar ya de atributos de Dios, todas estas cositas, ¿no? Los nombres de Dios. Son cosas necesarias que nosotros tenemos que tenerla bien en claro, ¿no? Así que bueno, yo voy a dar una especie de un combo, de un repaso sobre lo que es teología, haciendo referencia a quién es Dios, quién es nuestro Dios, pero en forma también panorámica, puesto que todos nosotros necesitamos una eternidad para conocerle a Dios. Eso dice la palabra. Jesús dijo eso en Juan 17:3. ¿Cómo estás? Vamos a ver ese versículo, Juan 17:3, y vamos a partir de ese versículo. Lo que Jesús oraba y lo que Jesús decía al Padre. Jesús en esa oración decía, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. Este versículo habla de que llegar a conocer quién es el Padre y quién es el Hijo en su totalidad es necesario una eternidad, ¿sí? Para que tengamos más o menos en cuenta lo que es la manera o quién es nuestro Dios, para tratar de entender nosotros que uno dice, bueno, yo necesito tanto tiempo para conocer a tal persona. Conocer a Dios en su totalidad no es fácil. Pero una cosa que quiero resaltar, que en la Escritura está, es que tenemos un Dios de secretos, un Dios que guarda secretos. Y por ejemplo, dice Deuteronomio 29:29, dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, y las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, y dice para siempre. Acá comprendemos y entendemos de que tenemos un Dios que tiene secretos. Si tenemos un Dios que guarda secretos, que tiene secretos, a la igual manera que la Escritura dice de Dios es los misterios. Entonces, eso nos está advirtiendo o nos está enseñando algo. Y lo que nos enseña es que hay límites, ¿sí? Y yo no tengo que transgredir los límites, no tengo que ir más allá de lo que nos es permitido a nosotros. Es un error pensar que estudiar teología es conocer totalmente a Dios. Es un error, ¿sí? Dios es infinito, y por más que en algún momento nosotros lleguemos a ser
glorificado y transformado, y nuestra mente ya no esté corrompida, sino que sea la mente de Cristo, no nos alcanza, ¿sí? Tenemos un Dios que es infinito, un Dios que es tan grande, y que debemos entender que lo que Él se da a conocer y cómo Él se ha manifestado es para que nosotros conozcamos, pero conocemos como Él permite que le conozcamos, ¿sí? Por eso es que los atributos de Dios son las perfecciones de Dios manifestadas para conocerla. Hay muchos atributos, algo enseñamos el año pasado, seguramente lo vamos a refrescar un poco más, pero lo que sí tenemos que entender que hay cosas que pertenecen al secreto de Dios. Tenemos un Dios de misterio, tenemos un Dios de secretos, y que no podemos nosotros avanzar ni podemos profundizar más allá hasta donde Él lo permite, ¿sí? ¿Cuál es el peligro de pasar esos límites? Bueno, caer justamente en la interpretación, caer en las cosas que no son sanas, que son peligrosas, y que podemos llegar a interpretar mal o hacer decir cosas que la Biblia no dice, ¿sí? Y especialmente acerca de quién es nuestro Dios, ¿no? Hay un salmo que quiero leerlo, Salmo 23, Proverbios 23. En el Proverbio capítulo 23, quiero leerle un versículo, el 12, dice: aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Si nosotros tenemos que tener una responsabilidad y tenemos que poner toda una fuerza, nuestra pasión, nuestro interés, nuestra entrega, es para comprender, escuchen, la enseñanza y prestar atención a los oídos a las palabras de sabiduría. ¿Por qué hoy en día hay tanta confusión? ¿Por qué hoy en día hay tanta herejía dando vueltas? ¿Por qué se introducen con tanta facilidad herejías destructoras, como dice el apóstol Pablo? Porque no hay convicción escritural, no hay conocimiento escritural. Y esto es un peligro porque ahí es donde uno empieza a tener serias cuestiones con las interpretaciones, ¿sí? Yo he sido una persona que de alguna manera creo que Dios en su misericordia me ha resguardado de no hacer otras cosas que uno cuando comenzaba, cuando uno tenía esa fuerza, esa juventud, y de pronto empezaba a relacionarse con otros pastores, ministros de otros lugares, siempre estaba la tendencia de querer uno mostrarse más, ¿no? Lo que uno tiene, lo que uno hacía. Y creo que Dios en su misericordia ha ido despojándome o sacándome de medio de personas que a lo mejor no iban a ser de bendición o favorable para el crecimiento de mi vida. Y a veces uno se queja y dice: estoy viviendo soledad ministerial. Pero a veces la soledad ministerial es necesaria, porque uno aprende del Señor, ¿no? Pero uno podía caer en cualquiera de estas cosas que hoy en día se practica con tanta impunidad, como se podría decir. Entonces, hablar de Dios, quién es nuestro Dios, tiene que ser con tanto respeto y con tanto temor, puesto que la Escritura dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, el temor de Dios. Entonces, fíjense en ustedes que uno tiene que tener siempre esto en claro. Tengo un Dios de misterios, tengo un Dios de secretos, y a quien quiere Él se lo revela. No es para todos, no es de la misma manera lo que Dios le reveló a Pablo como se lo reveló a Pedro. Y la Escritura dice que Pedro decía, hay cosas que Pablo dice que son difíciles de entender, ni Pedro la entendía, pero no negaba que haya sido de parte de Dios. Entonces fíjense ustedes que durante todo el tiempo de la vida del cristiano, uno puede empezar a conocer cosas más profundas, pero como hablamos recién, es porque Dios la quiere mostrar. No es porque en nosotros haya algo superior a los demás, sino porque simplemente Dios nos va permitiendo ver todas estas cosas, ¿no? Entonces, este versículo 12 es importante para entender claramente esto, ¿no? Que tenemos que aplicar el corazón a la enseñanza. ¿Qué quiere decir esto? Debemos buscar la intención del aprendizaje, debemos buscar, ¿sí?
Una de las cosas que creo que son chocantes para la vida de cualquier persona es cuando alguien te está enseñando, uno dice, sí, eso ya lo sé, o a mí no me enseñen porque eso ya lo sé. No sé si a usted le ha pasado, pero es medio chocante esto, ¿no? Y si usted sabe lo que otro está enseñando, escúchenlo, escuchen, digan, está bien, perfecto. Y si hay cosas que hay que corregirlo, después decir, mira, está bueno lo que voy a decir, pero yo te puedo dar este pequeño punto de vista para que sumemos lo que vos tenés, porque es perfecto, ¿sí? Es otra manera. Pero a veces cuando dicen, no, eso ya a mí no me enseñé porque ya lo sé. No, hablar acerca de Dios, yo creo que todos estamos en el nivel de que no sabemos nada. Solamente lo que Dios nos va mostrando y como Él se quiere mostrar, ¿sí? Por eso es que cuando nos enseñaba Gustavo acerca de que Dios es infinito, no tiene una mente finita, tenemos un problema de plano directamente. Es imposible que nuestra mente comprenda quién es Dios, ¿sí? Por ejemplo, yo hoy no entiendo y no sé si algún día entenderé acerca de cómo realmente es la Trinidad, pero la creo. Creo en la Trinidad, sé que opera así, Dios uno. Pero cuando alguien dice, no, yo la tengo re clara, la Trinidad, todo, sí, pero tenemos la tendencia a decir, Dios está en el trono, el Señor a la derecha y el Espíritu acá. ¿Sí? Es como que dividimos en tres. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Entonces, a veces uno tiene que tratar de saber cómo expresarse, cómo llegar a todo esto, con qué prudencia uno tiene que tener todo esto, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que dice el versículo 4 en el mismo capítulo, dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. En el sentido que de la riqueza no habla tan solo de lo material, ¿sí? Aún también de lo que es el conocimiento. Uno se puede enriquecer de todo esto, ¿no? Pero son palabras muy importantes que nos hacen referencia a quién es nuestro Dios y cómo debe ser nuestro comportamiento. Yo puedo dar cátedra y puedo disertar en un auditorio mundial, cualquiera de nosotros, pero todo puede ser simplemente algo que está acá, en la letra, en la mente, en el conocimiento, en el aprendizaje. Pero llegar a conocer a Dios tiene algo mucho más profundo, que es una relación, ¿sí? Estoy seguro que Dios nos conoce totalmente a nosotros, pero nosotros no conocemos totalmente de Dios. Pero en eso está, en la relación que nosotros podamos tener. Uno de los pasajes más conocidos de la Biblia, que es el que Job termina diciendo después de tremenda calamidad, ¿se acuerdan lo que dijo él? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven y me arrepiento, dice. ¿Pero por qué? Porque después que vivió todo esto, él llega a tener una conclusión, entendiendo quién era Dios. A veces me apasiona leer esos capítulos en que se traba en discusión Job con Dios y Dios con Job, ¿no? Y le dice, bueno, ahora te calla la boca. Yo te voy a preguntar y vos me vas a responder, le dice Dios, ¿no? Tanto que argumentaba y tanto que decía. Y le hace una pregunta, ¿dónde estabas vos cuando yo creaba todo? Y ahí lo deja callado, ¿no? Desde el plano. Entonces, a veces nosotros creer que somos conocedores de las cosas de Dios, bueno, en algún momento Dios puede tratarnos así también, en el sentido de que decimos, ¿quién sos vos? O como dice el Salmo, ¿pensaste que yo era como tú? ¿Pensaste que yo era como tú? O sea, a veces nosotros rebajamos mucho a Dios en nuestro entendimiento y queremos nosotros hacer a Dios de la manera que yo entiendo, que yo creo que es Dios, y no es así. Entonces ahí está el punto, ahí está el punto. Por eso es que estamos insistiendo, enseñando de que si Dios me sana, amén, y si no me sana, amén. Si Dios me bendice con prosperidad económica, amén, y si Dios quiere pasarme por prueba, amén. ¿Por qué? Porque Él es Dios. La Biblia dice, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros mismos. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto, porque a veces se nos pasa, ¿no? Y pasamos nosotros a hacer cosas que realmente son peligrosas. Y bueno, el proverbio tiene muchas cosas. Por ejemplo, el versículo 10, quiero resaltar este también que es muy importante, el 23:10. ¿Qué dice allí? ¿Quién lo quiere leer? No traspases el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos. Dice, no traspases el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos. Naturalmente nosotros podemos entender que hay límites, Dios nos pone límites, pero ¿qué dice acá? Que no traspasemos la heredad de los huérfanos. Huérfanos son los que están sin padre, ¿cierto?
Si tuviéramos que tomar nosotros una interpretación literal, lo entendemos, comprendemos, ¿sí? Que no hacer usurpación de algo que le pertenece a otro, ¿sí? Pero si tenemos que tomar una interpretación espiritual sobre esto, claramente nos damos cuenta nosotros que no podemos decir porque yo conozco de Dios o conozco a Dios o sé lo que estoy haciendo, estoy avasallando contra el conocimiento de otro hermano. Tenemos que tener mucho cuidado. Siempre he considerado que la persona que enseña tiene que tener un respeto por las personas que son enseñadas, porque esa es característica de nuestro Maestro que fue Jesucristo. Y cómo Él enseñaba por convicción a través de lo que el Espíritu Santo hacía en cada persona, pero Él lo hacía con amor principalmente, ¿no? Hay muchos versículos que se pueden resaltar de acá, ¿no? Pero este es muy importante, solo que dice el versículo 10, ¿no? No traspases ese lindero antiguo, hay límites, hay cosas que han sido prefijadas por Dios, ¿no? Hay otro versículo que está acá, quería compartírselo con ustedes. Ahí está, el versículo 31. Dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. Está hablando del engaño, ¿sí? Vio que dice, cuando uno mira el vino como rojea, dice, parece que es atractivo, es como que atrapa, como seduce, ¿no? Uno tiene que tener en cuenta algo. Llegar a conocer a Dios, o lo que Dios permite que le conozcamos, está en una gran tentación de enorgullecerse, de llenarse de soberbia, ¿sí? Y esto es peligroso, ¿sí? Hay que tener ese cuidado de no caer en eso. Yo creo que el que más conoce a Dios, más humilde se hace, más temeroso, su vida respalda más. Esto es un gran peligro, especialmente hablando con varones, con varones de Dios, sacerdotes, nos estamos formando, nos estamos educando, pero en algún momento si Dios nos llama y nos pone a ministrar, a ser mensajeros de su palabra o a llevar palabra a otro lugar, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? A veces a mí me da no sé qué cosa cuando voy a otro lugar y te presentan el gran siervo de Dios y parecía, ¿no? Y uno se aterra con esto, ¿no? No me gustan tantas adulaciones, simplemente que digan el nombre de la persona y ya está, ¿no? Pero a veces se estila eso, no sé si a algunos le han pasado, de los que predican, que cuando uno va es el gran siervo y hasta nota una contradicción, ¿no? O es grande o es siervo, ¿no? Porque es el gran siervo de Dios, parece una contradicción. Pero ¿qué encontramos? Que tenemos un Dios de límites, un Dios de secretos, un Dios de misterio. Entonces, ahí empiezo a darme cuenta que comprender quién es Dios, sí o sí se necesita una intimidad, ¿sí? Y esto lo enseñó Jesús en Mateo capítulo 6. Cuando Jesús está enseñando acerca de la oración, dice Mateo capítulo 6, versículo 6, dice, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Esto es ni más ni menos una enseñanza de Jesús en cuanto a desarrollar una intimidad con Dios. Es como que acá tuvieron que hacer una pausa, un alto, y preguntarnos, ¿cómo está la intimidad tuya con el Señor? ¿Hay lugar secreto con el Padre? ¿Hay lugar de cerrar la puerta y estar a solas con Él? A veces cerrar la puerta uno lo puede hacer en medio de una multitud de gente, porque no necesariamente hay que estar solo para estar a solas con el Señor. Ese cerrar la puerta ni más ni menos es blindar nuestra vida en santidad para que ninguna de las cosas profanas invada nuestra vida. Mi mente, mis ojos, mis oídos, todo lo que el mundo permanentemente incita a que yo entre en esa sociedad de pecado, yo puedo simplemente mantenerme en santidad. Eso es poner un límite, eso es estar en intimidad con el Señor. Amén de que es bueno tener nuestro lugar, nuestro sitio de estar a solas, nuestros horarios de estar a solas, que es muy bueno, nos hace bien. Pero una vida en intimidad, en relación, comienza las cosas diferentes, ¿sí? Yo siempre he citado un versículo que a mí me cambió la vida y que me ayudó muchas cosas.
el Salmo 51:6, que dice: he aquí que tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Ahí está la revelación. Ahí está lo que Dios se quiere mostrar, en la intimidad. Cuando Jesús se iba a transfigurar, ¿se acuerdan? Él escogió a 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, y los llevó. Y delante de ellos se transfiguró, dice. Su aspecto cambió. Ellos vieron el aspecto que cambió Jesús. Y alcanzaron a ver que se presentó Elías y Moisés. Pero cuando ya la gloria estaba por llegar a una expresión máxima, una nube lo salvó, ¿no? Se puso una nube en el medio, no lo vieron más, porque si no iban a morir los 3. Estaba Jesús en esplendor de gloria allí en esa nube. Otra vez, ¿cuántas personas quieren conocer a Dios? ¿Cuántas personas quieren experimentar, tener vivencias de cosas profundas? Pero no hay intimidad, no hay relación, no hay algo secreto con el Padre. No se logra nada esto si uno no tiene esa intimidad. Ahora, ¿cuántos creen que estar en intimidad con el Señor es necesario la santidad? Obviamente. El sábado hacía referencia de que no se puede conocer la justicia de Dios hasta que no conocemos la santidad de Dios. Cuando yo conozco la santidad de Dios, me doy cuenta de que mi pecado inmediatamente activa la justicia de Dios, porque Él es justo. ¿Y por qué es justo? Porque es su carácter. Pero porque es santo, yo no puedo estar con mi pecado delante de un Dios santo, porque inmediatamente, por una cuestión de carácter, Dios manifiesta su justicia. Entonces, no puedo conocer la justicia hasta que no entiendo la santidad de Dios. No puedo entender la santidad de Dios hasta que no comprendo lo abominable y detestable que es el pecado, la repugnancia del pecado. Y hoy le decía a mi esposa compartiendo esto, ¿no? Yo decía, me acordaba cuando Josué, mi hijo menor, nació prematuro, chiquitito, y nos mandaron rápido a neonatología, ¿no? Y bueno, teníamos un ratito para verlo, más tiempo tenía la mamá y los papás, ahí estamos tachados los varones, ¿no? Un ratito, sí. Entonces, cuando estábamos por entrar, yo era consciente de que venía de la calle y que mi hijo estaba peleando por la vida en un lugar muy antiséptico, muy higiénico. Entonces yo me echaba el alcohol en gel, me lavaba pero 4 veces las manos para entrar y hacer una caricia, aunque más no sea. Pero yo era consciente de que yo no quería transmitirle ninguna enfermedad a mi hijo, porque era consciente de dónde yo venía. Y si yo entraba con algún virus, alguna bacteria, le iba a hacer un daño. Fíjense ustedes que para cosas naturales nos casamos al toque eso, ¿no? ¿Y por qué se hace tan difícil entender que la santidad de Dios, mi estado, la contaminación que yo puedo traer? ¿Por qué no nos presentamos ante un Dios tan santo de la manera que Él nos manda? ¿Qué vocabulario traemos? ¿Qué hemos estado viendo con los ojos? ¿Qué han estado ocupando mis pensamientos, mi mente? ¿Qué acciones? ¿Qué es lo que hice? Y a veces muchos vienen simplemente a hacer cosas delante del Señor y no ponen en cuenta delante de Dios. Recién compartí con un hermano, decía Isaías capítulo 1, nos dice, me da asco las fiestas solemnes de ustedes, dice. Estoy asqueado, no las puedo tolerar. ¿Por qué? Porque están sucios. Vienen a pisar, a manchar mis atrios, dice. Dice, dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer lo bueno. Entonces recién vengan y estemos a cuenta. Tenemos un Dios santo, sí. Claro. Claro, exactamente. Uh-huh. Uh-huh. Exactamente, exactamente. Y cuando somos más santos es cuando más nos parecemos a Cristo. Ahí está la victoria. Y es del hecho legal, exactamente, ¿sí? Por eso el sábado lo que decía era esto, no pensemos que porque Dios es el mismo del antiguo pacto y el nuevo pacto. Pero en el antiguo pacto el que pecaba moría.
O lo apedreaban, lo mataban, o moría, el juicio de muerte. Pero el nuevo pacto pareciera de que, bueno, Dios, no sé, se ha olvidado Dios. La gente peca y no pasa nada, sigue igual, sigue. No, hay un versículo que dice que Dios ha fijado un día para el juicio. Y Pablo decía en Romanos que se acumula ira para el día de la ira y del justo juicio de Dios. Tener un Dios justo. Entonces, conocer a Dios no es simplemente agarrar y decir, yo conozco a Dios, conozco los nombres, conozco los atributos, cómo se manifiesta. Hasta que no haya una relación, ¿sí? Hasta que no haya intimidad con el Señor, hasta que no haya un deleite de estar, ¿sí? Yo creo que un cristiano llega a decir que alcanzó madurez en el conocimiento de Dios cuando sabe que está exponiendo su vida a la muerte por causa de Cristo. Hasta ahí debemos alcanzar nosotros. Jesús dijo, el siervo no es más que su Señor. Así dice, ¿no? Y si a mí, dice, me han vituperado, perseguido, si a nuestro Señor lo han matado, ¿quiénes somos nosotros para no querer esto? ¿Entienden? Entonces, encontramos que ese Dios de misterio, ese Dios que dice no traspase los límites, hay límites, ¿sí? Necesitamos nosotros no entrar más allá, hasta donde el Señor nos está diciendo. Hay cosas, conceptos que lo vamos a ver más adelante, cuando toquemos, por ejemplo, la doctrina de la salvación, doctrina de la iglesia, o cuando lleguemos al final, escatología, ¿sí? Hay muchos conceptos que pueden estar claros, otros no tan claros, algunos que Dios guarda el secreto. Hay posturas teológicas, ¿no? Acerca de cómo va a ser el fin, cómo va a ser los sucesos, y hay muchas disputas que nosotros no las vamos a solucionar porque esto viene de siglos. Pero lo que sí podemos entender nosotros es que tenemos un Dios que reveló lo que Él quiso revelar. Y las cosas que quiso revelar a veces no las podemos entender nosotros porque aún los mismos profetas que eran del pueblo hebreo y que recibían esto decían, ¿entiende lo que ves? No lo entendía. Entonces, no traspasemos los límites. Sepamos que el temor reverente al Señor es el principio de la sabiduría. Yo sé que tengo un Dios grande, que es santo y que es justo y por sobre todas las cosas es Dios eterno. Pero yo tengo límites y hay algo claro que Él ha mostrado, que nosotros fuimos llamados para obedecer al Señor. Esto es muy importante que podamos entender eso, ¿sí? ¿Quién es nuestro Dios? ¿Qué es y cómo se manifiesta nuestro Dios? La santidad cuesta, la santidad duele, la santidad se sufre, la santidad expone la vida, porque nosotros estamos en un mundo que Jesús dice no somos del mundo. Entonces cuando alguien está bien con el mundo es porque está mal con Dios. ¿Se entiende? Estamos en un tiempo peligroso, ¿no? En el sentido de que muchas iglesias están confundidas y le llaman avivamiento a la cantidad de gente que está viniendo. ¿Pero por qué están viniendo una cantidad de gente? ¿Por la palabra? ¿Por el mensaje del arrepentimiento? ¿O porque la iglesia se apareció más al mundo que nunca? ¿Se entiende? ¿Cómo se está enseñando? Yo fui a una iglesia donde predicando me dijeron, no va a querer decir pecado porque los hermanos se ofenden. ¿Viste? Bueno. Y me lo han dicho varias veces, pastores, no dice pecado porque los hermanos se ofenden. Hola Sergio, viste que esto es así, pero bueno, no es para sorprenderse, simplemente para entender que caminar en la verdad del Señor es no apartarse ni a derecha ni a izquierda de la palabra del Señor. ¿Vamos bien hasta acá? Estoy haciendo un repaso, ¿sí? Yo no tengo la clase que va a dar Gustavo, pero estoy dando un repaso para que podamos refrescar el concepto. Jesús dijo algo muy claro, ¿no? Como señales del fin. ¿Se acuerdan? Mateo 24, cuando dice, si les dicen, acá está el Cristo, o allá está en el desierto, ¿qué dice el Señor que hagamos? ¿Que vamos y adoremos? No le creáis, dicen, ¿cierto? Muy bien. El Cristo, la palabra Cristo, que es el ungido, quiere decir el Salvador, el Mesías, el escogido para salvar. Hoy en día se están ofreciendo muchas
alternativas de salvación. Fíjense ustedes, y aún dentro del pueblo evangélico, muchas alternativas. El solo hecho de que hay muchas iglesias que están en ecumenismo, están asociándose a que ya no es Cristo el camino, sino un camino. ¿Sí? Eso ya es un plano peligroso. Pero si nos remitimos nosotros a Éxodo capítulo 3, Éxodo capítulo 3, que es el llamamiento de Moisés. ¿Te acuerdan cuando Moisés vio la zarza que ardía y subió? En el versículo 13 del capítulo 3 de Éxodo, bueno, el 11 leamos. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Esto te será por señal de que yo que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios en este monte. Y dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? ¿Y qué dijo Dios a Moisés? Yo soy el que soy. Así le dirás a los hijos de Israel: yo soy. El yo soy me envió a vosotros. Esta palabra yo soy es muy fuerte. Nosotros la tenemos minimizada por la distancia de siglos que tenemos desde que esto se dijo y porque nosotros traemos una contracultura de lo que realmente era esto, ¿no? Acá cuando dice yo soy, el yo soy, en la Torá, en el texto original dice yo soy el que quiero ser o seré el que seré. Está hablando de que el Dios que como Él quiera manifestarse, como Él quiera mostrarse, lo va a hacer. Siempre se ha manifestado así porque es soberano. Pero da mucho que ver que cuando Jesús se presenta, muchas veces Él habló diciendo yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy el pan de vida, yo soy. Siempre decía el yo soy. Y fíjense ustedes que claramente está mostrando de que Él es Jehová, Él es Cristo, Él es el Mesías, Él es el Salvador. Entonces, tratando de comprender y entender lo que es la teología acerca de Dios, vamos a ver el efecto contrario que causa. Cuando la iglesia predomina el yoísmo, y no Cristo, sino el yoísmo, yo hice esto, yo hice aquello, estamos dejando de plano y usurpando una autoridad. La autoridad es de Él, el yo soy. ¿Se está entendiendo, no? Vivimos en un tiempo donde muchas personas han caído en el yoísmo y han dejado justamente el protagonismo que le pertenece a Jesucristo. Lo que vemos nosotros es la falta de conocimiento, la falta de la autoridad y la falta del reconocimiento quién es Dios. Para que nosotros podamos decir, nosotros como varones de Dios nos estamos preparando, estamos conociendo, somos sacerdotes del Señor, lo que tenemos que aprender es eso, que todo lo que sucede, que todo lo que pasa, lo que yo hago, lo que puedo entender que sucedió es por Jesucristo, por obra y mérito de Jesucristo. Entonces, cuando uno empieza a reconocer eso, hasta el lenguaje empieza a cambiar de uno. Cuando uno se muestra en dependencia total del Señor. ¿Se entiende? Entonces, tenemos mucho por qué nosotros profundizar y hablar y entender. Pero cuando Cristo es centro de tu vida, no tan solo cambia tu forma de ser, la forma de hablar, la forma de pensar. Por eso es que venimos nosotros aprendiendo todo este tiempo acerca del reino, ¿cierto? Que Él es el rey, que es el que gobierna, que es el que manifiesta todas estas cosas. Pero cuando llegamos a este punto, Moisés le dice, diles que el yo soy te manda, el yo soy te envía. Porque ¿qué dice acá? Vamos a hacer un repaso y vamos a interpretar ahora lo que dice esto, ¿no? Fíjese que Moisés lo que le pregunta no es nada descabellado, es algo lógico, ¿sí? ¿Quién me envía? Yo puedo decirle, el Dios de vuestros padres me envía. ¿Y cómo es su nombre? ¿Por qué pregunta? Porque había un pueblo que no conocía quién era Dios. 400 años en estado de esclavitud y esa generación que venía de José, que llegaron a Egipto, se había muerto,
no sabían ni siquiera quién era su Dios. Entonces, era necesario responder una pregunta muy importante. ¿Quién es el que me envía? ¿Cómo es su nombre? Entonces, fíjense en ustedes que en el versículo 12 le dice, ve porque yo estaré contigo. ¿Qué dice acá? Yo estaré contigo. Le está diciendo Moisés, vas a ir, pero no lo vas a sacar vos por tu propia fuerza, ni por tu estrategia, ni por tu sabiduría. Yo estoy contigo. Ahí comienza el temor de un hombre de Dios que sabe que si hacemos algo o si tenemos victoria de algo, es porque Él está conmigo, ¿sí? ¿Por qué se cree que tenemos ese salmo que dice, encomienda al Señor tu camino? Confía en Él y yo haré, dice. No, Él hará. ¿Por qué? Porque Dios no es ajeno a las cosas. Y cuando yo sé depositar la autoría de los logros y todas las cosas para la gloria del Señor, ahí empecé a entender quién es Dios. ¿Se dan cuenta? Porque la diferencia de muchas personas que pueden tener sabiduría o conocimiento de letras solamente, vuelvo a decir, pueden dar cátedra acerca de teología, pero predomina el yoísmo. Sacan sus libros, sacan su bestseller, está el yoísmo siempre ahí, yo. Pero una persona que mantiene intimidad con el Señor, relación con el Señor, reconoce esto, ve porque yo estaré contigo, ¿sí? Fíjense en ustedes, Moisés recibe esta instrucción, él tenía que ir a sacar al pueblo de Egipto, pero fíjense en lo que dice, yo estaré contigo, estoy en el versículo 12, y le dice, y esto te será por señal de que yo estaré contigo. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios sobre este monte. Hay algo que el Señor pone, siempre pone evidencia de que Él está con nosotros. Siempre pone evidencia. ¿Ustedes se acuerdan qué es lo que Dios le da a Moisés en este caso? Para que sea la evidencia y la señal. La vara. Porque llega un punto que le pregunta acá, fíjense en el versículo, acá en el capítulo 4, versículo 1. Entonces respondió diciendo Moisés, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. ¿Sí? Lo pueden tener de mentiroso, no te creemos. Entonces, ¿qué hace el Señor? Le dice, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y él que le respondió, una vara. ¿Saben hace cuántos años Moisés pastoreaba allá en el desierto? 40 años. A los 40 años sale de Egipto, ¿sí? Y 40 años pastoreó en el desierto. O sea, ya era un hombre de ¿cuántos años? 80. No era un pibe, ¿sí? Alguien dijo, no es fácil enseñarle pirueta nueva a un perro viejo, ¿no es cierto? No es fácil. Son mañeros algunos ya, ¿no? Es fácil la doctrina de chiquito, todo, pero cuando ya una persona es mayor, no es fácil. Pero ¿qué vemos acá? Primero, no importa la edad para tener una relación con el Señor. Importa el llamado, ¿no es cierto? Él lo llama, Moisés, ven aquí, cuando Él te llama, el llamado. Lo primero que exige es santidad, sacate las sandalias. Estás en tierra santa. Santidad. Te acercas a Dios, acércate en santidad. ¿Lo ven? Cuando Él entra en ese diálogo, Dios le da la tarea, la encomendación. Vas a hacer esto, vas a ir a Egipto y vas a sacar a mi pueblo. ¿Y qué es lo que hace Moisés? Naturalmente entra en un diálogo diciendo, ¿quién sos? ¿Quién eres? Él necesitaba. Pero ¿qué tenía que tener ahora? Evidencias de autoridad. Evidencias de que alguien ha estado con esa persona. ¿Sí o no? Muy bien. Muchos pueden decir muchas cosas que saben de memoria. Hasta la pueden saber la Biblia de memoria. Pero ¿qué evidencias son las que transmiten la vida? El fruto. El gobierno. Lo que se ve, lo que se expresa. ¿Sí? Acá le dice, ¿qué tienes en tus manos? Dice, no me van a creer, no van a decir que yo no he estado con Dios. Dice, ¿qué tienes en tus manos? Una vara. 40 años tuve ese palo en la mano. Y él sabía perfectamente que era un palo seco, que lo único que servía para garrotear las ovejas o los lobos que venían por allí. Bueno, fíjense ustedes que acá está dando un principio importante de conocer a Dios. Allí, acuérdense que Moisés recién lo estaba conociendo, ¿no? Al Dios de los hebreos. Recién allí. Él no sabía quién era.
Cuando Él le dice una vara, Dios le dijo, échala en tierra. Y la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés, ¿qué hacía? Huía de ella. La vara era la herramienta de trabajo de Moisés, ¿sí? Cada uno de ustedes tiene una herramienta de trabajo, que usted trabaja hace 40 años, ¿sí? El torno, ¿ah? Las pinzas. Cada uno de nosotros tenemos la herramienta con que trabajamos. Cada uno de nosotros tenemos años de experiencia. Dominamos, ¿sí? Si Adrián me da que yo agarre el torno, no sé, haría un desastre con cualquiera de ustedes, ¿no? Cada uno lo suyo, ¿no es cierto? Si cada uno, o si hay otro que es un médico, bueno, yo no voy a ir a agarrar el bisturí, que cada uno lo suyo. Pero uno domina claramente lo que es herramienta de trabajo, ¿sí? Ahora, dice, ¿qué tienes en tu mano? La herramienta que vos tenés en tus manos. ¿Qué sabes hacer? ¿Qué es lo que para qué te has preparado? Allí tenemos un maestro mayor de obras, ¿sí? Tenemos albañiles, personas que conocen temas, ¿sí? Perfecto. ¿Qué tenés en tu mano? Esto. ¿Con esto yo voy a liberar a un pueblo? ¿Con esto? A veces uno deja todo eso porque va a agarrar y comprar la Biblia, ¿no? Y sí, es bueno tener la Biblia, pero la conducta y el estilo de vida, fíjate si hay alguien ahí afuera. Alguien ha golpeado. La conducta, el estilo de vida, todas estas cosas. Ahí está. Te está mostrando que necesitamos nosotros entender que conocer a Dios se manifiesta en cómo vivimos nosotros cotidianamente. Ahora, ¿qué le estaba demostrando Dios a Moisés? Fíjense, ¿qué tenés en tu mano? Una vara. ¿Qué hizo él? Le dijo Dios, tirala al suelo, soltala, deja de vos ejercer autoridad, préstame un ratito. Préstame el torno, préstame el fratacho, préstame la moladora, préstame un ratito lo que vos hacés. Lo que hizo Moisés es soltar la herramienta que él ejercía autoridad, en quien él se sentía seguro y dominaba. Cuando él suelta, se transforma en una culebra. Y se ve que la culebra lo atacaba, ¿no? Porque dice que Moisés huía de ella. Te está dando un principio importante. Cuando las cosas no están consagradas a las manos del Señor, cuando las cosas no están en el gobierno del Señor, yo creo tener el control de las cosas. Pero cuando yo las suelto, a veces se puede transformar en mi contra. Pero ¿en qué viene la sabiduría de Dios? En que Dios estaba probando la fe de Moisés. Y estaba probando si era capaz de obedecer. Porque si hubiera sido un conejito, decía, bueno, ahora agarrarlo. ¿Quién no agarra un conejito? ¿Usted agarra un conejito? Una tortuguita. Un gatito. Agarra el gatito. Pero si se agarra esa culebra y te estaba atacando, ¿no? Porque dice que huía. Era otra cosa, ¿no? Porque había que ver si ya la agarraba. Y dice que Moisés huía de ella. Entonces Jehová le dijo, extiende tu mano y tómala por la cola. O sea, evidentemente tenía que Moisés que buscar estrategia para tomarla donde no la iba a lastimar. En las manos del Señor, todo lo que nosotros sabemos hacer, las cosas son para bendición a otros. En las manos mías, si yo nunca las pongo en las manos del Señor, yo simplemente me voy a bendecir a mí mismo, me voy a solventar a mí mismo. Pero una persona que conoce a Dios es una persona que aniquila el egoísmo. Es una persona que anula para siempre la indiferencia. Es una persona que empieza a ver que yo puedo ser utilizado por el Señor para traer salvación a otras personas. Había todo un pueblo. ¿Qué pasaba si Moisés no tiraba la vara? ¿Me entienden? Ahora, fíjense ustedes otro principio importante que encontramos acá. Dice que cuando, versículo 4, ¿sí? Dice, y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. En las manos de Dios, una demostración tremenda del poder. En la mano de Él, un instrumento como cualquier otro. ¿Sabes que me quedo pensando ahora que tú lo has dicho? Y me llamó la atención esto, nunca lo he notado. Cuando
cuando Dios lo llama a Moisés, le dice sacate las sandalias. Pero parece que Moisés era santo porque no hay un reclamo de Dios, porque cuando Isaías lo ve al Señor dice, ay de mí, que soy un pecador, chao. Pero en cambio en Moisés no hay, antes que el Señor lo llame, parece que era un hombre santo. Porque no, era un asesino, era un homicida. Aparte de eso, No, estás equivocado, no era santo, no había santidad. Ahí estaba teniendo recién un encuentro con Dios. Nunca había tenido un encuentro con Dios él. Recién allí estaba teniendo un encuentro con Dios. Él acaba de matar a un egipcio. ¿Entendés? El llamamiento, la transformación, la evidencia estaba trayendo a Moisés en un estado de santificación. ¿Entendés? Recién allí, porque ahí se encuentra él. Los llamamientos no son los mismos. Yo hubiera querido ver el cielo abierto como Isaías, pero no lo vi. Pero he sido llamado, ¿sí? Acá vemos que otro principio encontramos acá. El versículo 6 dice, el 5. Por esto creerán que te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. ¿Sí? Ustedes saben que por la cultura hebrea ninguno usaba la izquierda. Suena algo repugnante, era algo descalificador, por eso se llamaba la siniestra. La diestra y la siniestra. Era prohibido usar la izquierda. Entonces se dice, mete tu mano a tu costado. ¿A dónde fue la mano? La derecha. ¿Acá o acá? Acá, ¿no es cierto? Mete tu mano a tu costado. Bueno, naturalmente nosotros tenemos el corazón para este lado, ¿no es cierto? Entonces metemos la mano acá. ¿Y cómo saca? Así está tu corazón, sucio. Ahí está viviendo una transformación. Mete tu mano a tu costado, ¿sí? Y la sacas. ¿Qué estaba mostrando acá? Dice, metió la mano en su seno y cuando la sacó, y aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. No quiere decir que la nieve es lepra, sino que estaba podrida la carne blanca ya, ¿sí? A causa de esa inmundicia. Mete tu mano y sácala, ¿sí? Dios le estaba mostrando qué había en él. Y necesitaba un cambio, necesitaba una transformación. Entonces cuando él ve que su mano estaba leprosa, inmunda, la lepra tipifica el pecado, ¿sí? La lepra tipifica el pecado en la inmundicia. Por eso cuando se acuerda el rey Usías, después que había hecho todas las cosas tremendas, preciosas, una reforma tremenda, y se metió él a ofrecer sacrificios, ¿se acuerdan? Como sacerdote, y le empezó a brotar lepra a la cabeza. Entonces lo sacaron por amor que tenía el rey, pero el rey ya no podía ser más rey porque ya estaba leproso, ¿no? Eso también es un cuadro a veces de Cristo, ¿no? Cristo nuestro Señor, el que vino a este mundo a hacer reforma en todas las cosas, pero en la inmundicia del sacerdocio que había, se manifestó esa inmundicia en la cabeza. ¿Por qué? Porque el cordero, cuando el sacerdote confesaba los pecados, le ponía la mano en la cabeza y confesaba la inmundicia del pueblo sobre la cabeza de ese cordero. Entonces, acá vemos nosotros que la lepra siempre ha tipificado el pecado. Cuando dice, mete tu mano a tu costado y sácala, está hablando de lo que había en él. Así está de inmundo tu corazón. Eso es una señal. Obviamente él podía hacer esto como una prueba para mostrar a Faraón, pero vemos que no ha sido suficiente porque tuvo que ver 10 plagas y recién en la última. ¿Se dan cuenta? Entonces dice acá el versículo 6, que cuando él la sacó hoy aquí, que la mano estaba leprosa como la nieve, y le dijo, vuelve a meter tu mano en el seno, y la volvió a meter en su seno, ¿y cómo salió? Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne, ¿sí? Entonces, esto vemos nosotros que también es una enseñanza espiritual para nosotros. La cercanía de Dios nos identifica, nos revela que nosotros ante Dios estamos sucios hasta que obedecemos y somos transformados, somos regenerados, ¿sí? ¿Cuántas personas se quieren arrimar a Dios por el conocimiento simplemente? Una cosa es aprender a Dios o de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Quien aprende de Dios puede aprender por libros, por internet, por charlas, por congresos, viajando el mundo. Él puede aprender, puede dar cátedra. Pero una persona que conoció de Dios es una persona que ¿qué hay en tu corazón?
¿Qué tenés en tu mano? Tu vara. La vara, ¿qué es? Es la herramienta de trabajo. Con esa herramienta bendecís a otros. Si tu herramienta no está consagrada, se transforma en una serpiente, en una culebra que te ataca. ¿Lo ven? ¿Cuántas cosas pueden pasar en la vida de un cristiano que no conoce al Señor? ¿Quién es Dios? Conocer a Dios. ¿Se dan cuenta que no es tan solo agarrar un libro y empezar a aprender de memoria las cosas? Es una intimidad, es una relación con Dios. Y acá Moisés estaba experimentando lo que nunca había vivido. Se encontró por primera vez con Dios, lo llamó por su nombre, le dio una tarea, le dijo que se quite el calzado, estaba en tierra, en lugar santo. Y todo eso es un proceso de conversión, ¿no? Ni más ni menos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Qué otra cosa encontramos en este cuadro? Fíjense en versículo 8. Dice, si aconteciere que no te oyeren ni obedecieren la voz de la primera señal, creerán la voz de la postrera. Y si aún no creyeren estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Ya Dios le estaba diciendo todo lo que iba a acontecer en cuanto a lo que él enviaba, ¿no? Si no creían, si esto llegaba a ser rechazado, ¿no? Bueno, todos nosotros conocemos el desenlace, lo que pasó, todo, ¿no? Pero estoy hablando de un encuentro que tuvo con Dios, un encuentro que cambió su vida, un encuentro que se transformó de un ex convicto, un fugitivo por homicidio, se transformó en un libertador, en un patriarca, en un hombre de fe, ¿sí? Más allá de que por un pecado él no entró a tierra de la promesa, pero eso no le impidió, ¿sí? Ver a Jesucristo, o no lo vio Moisés a Jesucristo, 1500 años después. ¿Lo vio o no lo vio Jesucristo? En la transfiguración, ¿no es cierto? ¿Y qué le pedía Moisés a Dios? Déjame ver tu rostro. Yo ya te conozco, sé quién eres, pero déjame ver tu rostro. Y dice, no, si te muestro mi rostro te vas a morir. Metete en el hueco de esa piedra, yo voy a poner mi mano y voy a pasar. Y cuando pase, dice, me va a ver mi espalda. Usando antropología. No es que Dios tenga una espalda, que tenga una mano, porque es el invisible, ¿sí? Pero estaba haciendo referencia, haré pasar mi gloria. Pero no puedes verme. Pero eso era lo que él anhelaba, poder ver el rostro. Y bueno, 1500 años después lo vio, ¿no es cierto? En el monte de la transfiguración. Hablando cara a cara, Jesús con Moisés y con Elías. Es glorioso. Entonces, fíjense en ustedes, qué importante es conocer en la relación, en la intimidad. Si fuera únicamente conocer a Dios por lo que yo aprendo en los libros, bueno, qué Dios tan chiquito que tenemos, ¿no? Un Dios de páginas. Pero no es así. Conocer a Dios significa conocer la vivencia, la intimidad, la obediencia, la santidad. Tiene un costo, no es fácil, tiene su costo, ¿sí? Podemos verlo en el llamamiento de Abraham. ¿Se acuerdan cómo fue el llamamiento de Abraham? Estoy simplemente dando un recondo de cómo es conocer a Dios. Génesis 11, fíjense ustedes quién es Abraham, cómo llega. Perdón, Génesis 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo esto había enseñado hace algunos años atrás, que me llamaba la atención de por qué comienza el capítulo 12 diciendo pero Jehová había dicho a Abraham. Esto me da a pensar que algo había pasado. ¿Por qué dice pero Jehová había dicho a Abraham? Vete de tu tierra y tu parentela. Bueno, eso nos lleva a nosotros a ver el contexto. El contexto está en el capítulo 11, versículo 27. Dice, estas son las generaciones de Taré. ¿Quién es Taré? El padre de Abraham. ¿Sí? Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Aram. Arán engendró a Lot y murió Arán antes de su padre Taré en la tierra de su nacimiento, Ur de los Caldeos. El lugar más pagano que podía existir, Ur de los Caldeos, que más tarde fue Babilonia ese lugar. Adoraban a la diosa Ishtar, era terrible, ¿sí? De ahí no podía salir nuestro padre de la fe, pero de ahí sacó Dios a Abraham, el padre de la fe.
Pero me llamaba la atención por qué Dios dice, pero Dios le había dicho a Abraham. Bueno, comienza hablando de que Taré era el padre de Abraham. Y me llamó la atención que estudiando el significado de los nombres, Taré significa retraso, postergación, demora, ¿sí? Y dice que Taré era padre de Abraham, Nacor y Aram. Aram significa lugar seco, infértil, improductivo, ¿sí? Eso significa Aram. Dice el versículo 29, y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de su mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor era Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca. Dice, mas Sarai era estéril. ¿Saben por qué menciona que era estéril? Porque hasta ese momento Sarai era joven y era significativo que una mujer joven casada no puede tener hijo. Se hacía mención de que era joven, por eso dice, y Sarai era estéril. Fíjense en ustedes, tomen el detalle. Entonces, ¿qué sucedió? Dice el versículo 31, y tomó Taré a Abraham y a su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, la mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a tierra de Canaán. Y Taré dice, Abraham, vení, Lot, venga, vamos a la tierra prometida, vamos a Canaán. Pero si Dios le había dicho a Abraham, no a Taré. Y Taré dice, vamos, ¿no? Es como que alguien le dice, pero ¿quién te invitó? ¿Quién te invitó a vos? Yo lo llamé a él. ¿Por qué venís vos? Y Taré significa postergación, retraso, demora. Salió Abraham con su esposa Sarai, siendo jóvenes, de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán. Pero, fíjense en el detalle, dice el versículo 31, al final, dice, salió de la tierra de Ur de los Caldeos para ir a Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Harán, ¿qué significaba Harán? Tierra desierta, improductiva, infértil. Se quedaron allí. Postergación, demora. Ahí se retrasó Abraham. Y fíjense, dice el versículo 32, y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré, ¿en dónde? En Harán. ¿Cuántos años había pasado que Abraham, cuando después que se muere Taré, Dios le dice, pero Dios le había dicho a Abraham que salga? Y ya cuando menciona, Abraham ya era un hombre de 100 años, y por eso es que el milagro tenía que suceder, ¿no? De que Sara tenga un hijo. Pero ¿cuánto tiempo estuvo retrasado, demorado? ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida? Bueno, creo yo que recién Abraham conoce a Dios cuando Dios pacta con Abraham, cuando le ordena partir los animales, las aves, y esa antorcha humeante pasa por el medio, ¿sí? Lo recomiendo que lo lea más adelante. Es exquisito todo lo que pasa ahí. Pero ¿qué pasa? Antes, Abraham postergó ese llamado a conocer ese Dios. Se demoró y estuvo siendo estéril, infértil, seco, no produjo nada. Por eso Dios dice, pero Dios le había dicho a Abraham, resaltando que Abraham era el que tenía que salir. No era ni Taré, ni Lot, ni nada de esto, era Abraham. Y dice el versículo 2, en el capítulo 12, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. ¿Lo ven? Diferente el llamado de Moisés. Este llamado de Abraham era diferente. Pero ¿cómo conoció al Dios verdadero, el Padre de la fe, después de la postergación, después del retraso, después de demora? Ahora pregúntate, ¿cuál es tu tarea? ¿Cuál es tu postergación? ¿Qué te está deteniendo? ¿Qué te está postergando? ¿Qué te está demorando? ¿Espera que ya seas viejo como para recién salir a transicionar a donde tenés que llegar? A veces no nos damos cuenta, pero Dios quiere que le conozcamos. Él ama, Él quiere que le conozcamos. Buscadme, dice. Pero ¿por qué nosotros no alcanzamos? Y algún tarea debemos estar en nosotros, ¿no? Debemos estar en algún Harán, un lugar seco, infértil, no productivo, estancado, que pasan los días, pasan los meses, pasan los años y sigo sin tener una intimidad con el Señor, sigo sin tener adoración genuina, sin tener lectura de la palabra que me llene, no tengo la posibilidad de multiplicarme con otros en mi fe. ¿Me entiende? Dios primero hace, luego multiplica. Si no hay nada,
no hay que multiplicar, porque Dios primero hace, después multiplica. Eso es un principio del reino. Entonces, fíjense en ustedes, cómo Dios llamó a Abraham, ¿sí? Cómo Dios llamó a Moisés. Un caso significativo de conocer a Dios fue Jacob. ¿Se acuerdan de Jacob? ¿Cuándo lo conoció Dios a Jacob? Que se convirtió. Cuando peleó, ¿no? Peleó con el ángel. Hasta que no reconocemos quién soy yo. Dice, ¿quién sos vos? Yo soy un engañador, yo soy un suplantador, soy un mentiroso, soy un hipócrita, soy un falso. Hasta que no reconoces eso, no te va a cambiar el nombre. Ahora sos príncipe, ahora sos un convertido, ahora sos un hijo de Dios. Y claro, pero yo sigo guardando, sigo encubriendo, nadie sabe quién soy yo, nadie conoce. Eso es ganancia para Satanás y pérdida de tiempo. El que ve la cruz de Cristo corre hacia ella y se crucifica, porque Cristo ha vencido en la cruz. No puede haber un cambio, no puede haber una regeneración hasta que no hay una confesión genuina. Miren cómo trata diferente los llamamientos, ¿sí? Por eso que son padres de la fe, son patriarcas. Ellos son lo que dice proverbio que hemos leído recién. No traspase los linderos, los límites. Hay un proverbio que dice que tus padres antepasados fijaron. Y ellos son los que pusieron los límites. ¿Por qué? Porque no tenemos que caer en ese riesgo de decir, yo quiero conocer más y más y más y ya me paso el límite y caigo en la interpretación peligrosa de la herejía. Tenemos un Dios de misterio, tenemos un Dios de secreto, un Dios que Él revela a quien quiere revelar y si no quiere revelar no hay ningún problema, Él es Dios. ¿Se entiende? Pero ¿cuántos están allí desafiándose todo el tiempo, caminando por la cornisa para saber quién es Dios? Hay que tener cuidado. Las fábulas siguen estando. ¿Vamos bien? Aparte, Sí. conocer, digamos, a Dios fuera de Jesucristo, No se puede. Qué error eso. Claro, quiero conocer al Padre, le pregunto a los discípulos y él dice, bueno, y el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y conocer se habla de la belleza y la hermosura de Cristo. Así es. Y la divinidad de Cristo. Es tremendo. Claro. Entonces está diciendo, en él habita Toda la plenitud. toda la plenitud de la deidad. Entonces, no puedo conocer a Dios por medio de mi esfuerzo, digamos, como expresa, Tal cual. digamos, de estudiar esto, de comerme aquello, no está mal, está bien, pero como apunta, digamos, la Biblia siempre está llevándolo, digamos, a una relación íntima. Por eso es que en Mateo capítulo 7 dice, Señor, Señor, en tu con mis impuestos, hablamos esto, nunca lo conocí. Pero no Y conozco. ese, ¿cómo si está hablando de una relación Íntima. Claro, nunca, es como que yo dice, nunca tuve una relación íntima con ustedes. Nunca te acercaste a mi aposento y cerrada la puerta. Qué importante eso. Gracias, Manuel. Pero es muy importante entender eso. ¿Se dan cuenta que a veces el ritmo, el vértigo del día, de la vida, nos lleva a que no nos acordemos de estar en intimidad con el Señor? ¿Y por qué siempre buscamos a Dios cuando estamos con accidente, con aflicción, con economía mala? Recién empezamos a buscar y queremos ayunar y queremos hacer de todo. Es una tendencia religiosa, ¿sí? Pero el que tiene una intimidad, una relación, es claramente eso. Y como decía Manuel, Pablo dice, y vosotros estar completos en Él. ¿Por qué? Porque toda esa plenitud de Cristo, en Cristo, nosotros estamos completos. Por eso David decía, nada me faltará. Y permanecer. ¿Me entiendes? Por eso estoy simplemente llevando ejemplos bíblicos para que podamos entender lo que significa conocer a Dios en distintas maneras. Dice, como dijo Pablo, la letra mata, cuando el espíritu vivifica. No me sirve de nada, no se me toda la Biblia está patada, pero no hacemos una comunión. Exacto. Con el que la dijo. Exacto. Y mostrar tu fe a través de lo que hacemos. Me agregó una Sí. con respecto a, digamos, a conocer a Dios y la revelación que Dios da de sí mismo. El apóstol Juan dice, en su primera carta dice, Dios es luz. Este es el mensaje que nosotros tenemos, Dios es luz. Entonces hay dos cosas, digamos, que tenemos que destacar de eso, que Dios como luz se ha revelado. O sea, no es un Dios que anda jugando a la escondida, sino que Dios se ha revelado. Amén. Él es luz. Entonces Él revela su carácter. Cuando Juan está hablando de que Dios es luz, está hablando de su santidad, su santidad perfecta, su majestad. Entonces Dios es luz. Entonces, ¿cómo yo sé que conozco a Dios? ¿Cómo yo sé que he llegado a un conocimiento con Él? ¿O que tengo intimidad con Él? Dios es luz. Entonces, el que anda en luz dice, Debe andar como Él andó. Como si yo le conozco y anda en tinieblas, es mentiroso.
sé que le conozco, porque mi vida está siendo transformada y Claro. y manifestando el gobierno de Cristo sobre mí. Claro. Que viene a ser Cristo morando en mí, viviendo en mí. Eso significa el reino. Ujú. Que Él está viviendo en mí, Ujú. Él reina en mí. Entonces, ahí está el conocimiento de Dios, ¿no? Qué importante es eso, porque la conducta es lo que manifiesta la transformación, es el fruto de cómo vivimos, ni más ni menos, ¿sí? Por eso un poco lo que veníamos hablando del reino. A veces uno piensa que cuando venga Cristo recién empieza el reino. Él ya está reinando. Nosotros somos el reino, Él gobierna, Él tiene un lugar, tiene un dominio, tiene un territorio, tiene señorío. ¿Sobre quién? Sobre la iglesia, nosotros. Oye, pero ¿cómo puede estar en el reino? Y mire las muertes, las guerras, todo eso es el reino de las tinieblas. Jesús dijo, mi reino no pertenece a este mundo. Pero ¿qué conducta tiene nosotros? Y es clave eso. Si alguno dice que está en luz y anda en tinieblas, es mentiroso, está mintiendo. Es la conducta. Es la conducta, sí. Cuando Jesús daba el ejemplo de las oraciones, que decía, venga a nosotros tu reino, está diciendo, venga a vivir tu voluntad sobre nosotros. Que se haga, que se manifieste. Así como es en el cielo, acá, Señor, hay un lugar donde se va a hacer tu voluntad. Ese es el cuadro. Ese es el cuadro. Tenemos una ensalada del escatológica en la cabeza por tema de los dispensacionalistas, todas estas cosas que lo más claro, lo que disipa todas nuestras dudas es que el ladrón que estaba al lado de Jesús, ¿qué le pedía a él? Estar en el reino, ¿sí o no? Acuérdate de mí cuando venga en tu reino. ¿Y qué le contesta a Jesús? ¿Dónde iba a estar él? En el paraíso, le dice. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque el reino es para acá, para los que estamos vivos. Porque el reino está ganando territorio, se está extendiendo por el mensaje del evangelio del reino. Pero los que se mueren ya no están en el reino, están en el paraíso. ¿Lo entienden? Porque, ¿qué dice la palabra? Que un día, cuando sea consumado, hay un reino terrenal que se va a consumar, Jesucristo va a entregar al Padre. Y da inicio a lo que dice Pedro, un reino eterno. Es otra cosa, ¿lo ven? Pero para eso, para comprender esto, yo debo conocer quién es mi rey. ¿Quién es Dios? Dios en la persona de Jesucristo manifestó lo que nosotros necesitamos conocer, porque Jesús es Dios. Es muy bueno cuando Felipe decía, muéstranos al Padre. Dice, pero el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Creo que Pablo que dice, Él es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, si Cristo vino y se mostró, es porque lo que nosotros necesitamos conocer de Dios está en Cristo. ¿Lo ven? Por eso pongan los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Sí, pero yo quiero ver más, yo quiero ver al Padre. El Padre no ha visto a nadie jamás. Hasta los querubines están haciendo. Esos querubines que vuelan, dice, ¿no? Están con dos alas, tapan sus ojos, dice. No puede nadie ver la gloria del Señor. Pero la imagen visible es Cristo. Es precioso entender esto, ¿sí? Son llamamientos diferentes para que vean que no es el mismo llamado para todos. Diferente en el momento que uno recién nombraba a Isaías. ¿Quién Isaías, no? El llamamiento de Isaías fue otra cosa. Y fíjense en que Isaías ya era el profeta, que él ya venía diciendo, ay de esto, ay de aquello, ay de esto que mezclan vino, ay de aquello que llaman bueno lo malo, ay de los que se emborrachan de noche, ay de los que alargan la fiesta hasta el otro día. Y hasta que dice, ay de mí, dice después, ¿no? Hasta que vio él la realidad. Y claro, hermano. El mismo Cristo, Señor, cuando se acercó al pueblo, dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se va a acercar. Ya, Él es el reino. El rey y el reino no está separado. Era el rey y el reino. ¿Me entienden? Es muy importante hacer hincapié en esto, en lo que es nuestro Señor, ¿sí? Noé, en Génesis capítulo 8, ¿no? Del 6. Sí, papá. Qué fácil, ¿no? Qué fácil para nosotros denunciar el pecado del otro, ¿no? Sí, porque el hermano acá, y cuando tenemos el encuentro, ay, yo. Tal cual, tal cual. Y peor a veces. Buena pregunta. En el reino sufre violencia, dice. O sea, hay una batalla. Pablo habló mucho de la milicia. Pablo habló de la vestidura de un soldado del Señor, revestido con el casco, con la armadura entera del Señor. Y dice Pablo que tenemos confrontaciones
no contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales. Entonces, el reino habla de milicia, habla de guerra, ¿sí? No es que nosotros somos los violentos que arrebatamos el reino, nosotros no somos violentos, nosotros somos los mansos que heredamos el reino, somos el reino, ¿sí? Pero el reino sufre violencia. ¿Quiénes? Los violentos quieren acabar contra el reino, entonces hay un choque. Nosotros somos el reino, y ¿en qué nosotros obtenemos victoria? Por ejemplo, el sábado tuvimos victoria. Hemos hablado del Evangelio de Jesucristo y hay personas que han sido libres de Satanás, libres del pecado y libres de la muerte eterna. Un golpe al hígado ha sido contra el reino de las tinieblas. Han alcanzado salvación. ¿Y qué esfuerzo hicimos nosotros? La palabra ha sido predicada. Imagínense, si una persona ha predicado y se han convertido unos cuantos, si nosotros nos ponemos a predicar, como tiene que ser, como hace Francisco, él está leyendo a la iglesia católica, está dando materiales, que le cae el poncho, le cae, que no, pero porque Dios le mandó a hacer eso a él, a otro lo mandará a otro lugar, a la peatonal, a otro en la cárcel, a otro lugar, pero ¿qué? No es predicar ese evangelio que uno lo hacía con ignorancia, el evangelio para que vengan a mi iglesia, para que seamos la iglesia más grande. No es ese el sentido. Que el evangelio sea para que aquella persona que se arrepienta y crea en Jesucristo sea transformada, regenerada, para que vea y entre al reino. ¿Para qué entra al reino? ¿Para no hacer nada? No, para militar, para batallar, para pregonar, ¿lo ven? Jesús decía, si yo por el dedo de Dios echo fuera demonio, o sea, y utilizo el dedo de Dios, dice, para echar fuera demonio, quiere decir que el reino ha venido a vosotros. Ha venido, está acá. Entonces, cuando Jesús dice, el ladrón le dice, estaba agonizando ese hombre. Dice, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Él quería estar en el reino. Él dice, no, ya no hay tiempo para vos para tu reino. Vos ya te morís, pero vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Qué es el paraíso? Pero es el seno, es la presencia del deleite de los salvados. Es el gozo, ¿eh? El lugar de descanso. El lugar de gozo, el descanso. El reposo. Yo quiero que tengan en cuenta que cuando nosotros nos morimos, lo que duerme, lo que se dice Pablo que duerme, es nuestra carne que está en reposo. Pero nosotros vamos inmediatamente a la presencia del Señor, al gozo del Señor. Y los que no están en Cristo van inmediatamente al lugar de tormento, al Hades. Eso es inmediatamente, no hay tiempo, no hasta que duerme y se despierta. El alma es alma, ¿sí? El alma no duerme. Lo que reposa es nuestra carne, nuestro cuerpo. ¿Por qué? Hasta que sea despertado de ese dormir, porque la muerte de Cristo ha sido victoriosa sobre la muerte. Entonces, cuando alguien muere, entra al paraíso. Porque ¿qué dice Apocalipsis? Cuando hay el cielo nuevo, el paraíso se restaura. Es el Edén. O no lo ven al Edén allí. Ahí está, tiene el derecho al árbol de la vida, dice. ¿Lo ven? Está el Edén restaurado. Pero mientras tanto, el reino es la orden y el gobierno del que reina. ¿Para qué? Para extender hasta lo último de la tierra el mensaje de Jesucristo. Por eso es que dice la palabra del Señor que nosotros seamos sobrios, estemos atentos. ¿Me entienden? A veces hemos entendido medio de pasadita nomás el tema de cuándo es el reino. Por eso decía, algunos dicen, cuando yo me muera voy al reino. No, es cuando nace. Jesús dijo, si naces de nuevo vas a entrar al reino. No cuando te mueras, si naces de nuevo. ¿Sí? Conocer a Dios no es argumentos verbal, sino testimonio de vida. ¿Entienden? Testimonio de vida. Me gusta cómo Juan escribe las cartas y dice al verbo tocante con nuestras manos. Lo hemos tocado, lo hemos visto. De él damos testimonio, ¿no? Nosotros no tenemos la posibilidad de tocarlo o de verlo físicamente, pero en Cristo hay una nueva etapa, que es la iglesia. Y Juan se expresa a la iglesia diciendo, si alguno dice que ama a Dios y no ama a su hermano, ahí está Cristo. Hagan esa tarea. ¿Me entienden? Estoy a veces buscando la manera de cómo transmitir y todo esto, porque hasta yo estoy aprendiendo muchas cosas. Pero
ustedes habrán notado de que hay cierto tipo de apatía generalizada en todos lados, ¿no? Ese bostezar en la cara de Dios es peligroso, ¿no? Pero hay mucha gente que está apática. Bueno, la milicia del reino de Dios, de aquellos que conocen al Señor, son aquellos que tienen la oportunidad y la revancha de recuperar y hacer las cosas para que uno ha sido enviado, ¿no? Para que uno ha sido llamado, ¿no? Poderosa para destrucción de fortalezas. Pero un cuadro triste, pero a la vez heroico, ¿no? La vida de Sansón. ¿Se acuerdan de Sansón? Un hombre escogido por Dios y tremenda autoridad que tenía, y poder y fuerza, hasta que empezó a coquetear con el pecado, ¿no? Coqueteaba con el pecado. Y bueno, todos conocemos el desenlace. Él confesó lo que no tenía que confesar y terminó perdiendo todo eso, ¿no? Pero él en su agonía final, él le pide al Señor perdón. Él confiesa su pecado y le pide al Señor que por última vez le devuelva la fuerza. Y Dios le concede. Entonces eso para mí es un aprendizaje. Dios no permita que nunca me pase a mí y a ninguno de ustedes, de que lleguemos a tener un declive, una caída, y que nos dejemos estar y que perdamos el tiempo, hasta que uno se da cuenta y dice, Señor, y al último momento de nuestra vida el Señor nos da esa autoridad. Y bueno, ¿me entienden, no? Son distintas. La Biblia no repite ningún cuadro. Son distintas cosas que manifiestan del mismo Dios, cómo trata a las personas. Pero cuán importante es vivir en santidad, cuán importante es vivir en obediencia, en integridad, más en este tiempo, para que no se manifieste la acusación, ¿no? Y sean personas como cualquier combate, que un soldado ve herido a otro soldado, lo carga, deja el fusil y lo carga y lo lleva. Así tenemos que ser con nuestros hermanos. No esperen que sea yo el único que esté en candela. No, ustedes también. Animen, exhorten, convenzan, dice la palabra. Hay que librar del pecado a ese hermano, hay que ayudarlo. Eso es milicia. Nosotros nos estamos formando con esa mentalidad para que Cristo sea glorificado. Eso es conocer al Señor. Sí. No buscan como Señor. Tal cual. Exacto. Y sí. Y si no, no puede ser mi Salvador si no es mi Señor. Sí, por eso vuelvo a hacer hincapié, ¿no? Tenemos un Dios de misterios y de secretos. No tenemos otro Dios que digamos, yo conozco quién es Dios. No. Conocemos lo que Él permite que le conozcamos. Y me gusta tener un Dios así. Me gusta que mi Dios sea así. Si uno conociera de entrada todo, tendríamos el riesgo, ¿no? Pero, no sé, pero ¿qué pasa? Yo le decía una vez que cuando más profundizamos en el Señor, nos conocemos, pareciera que ya lo estamos por alcanzar al Señor, y con el Señor ya te ves cerquita, Él da 2 o 3 pasos más atrás para que siga. Y cuando ya está por avanzar, Él sigue. ¿Por qué? Porque Él nos invita a conocerle. Pero es increíble cómo se manifiesta el carácter de aquel verdadero hombre de Dios que conoce al Señor. La humildad, la sencillez debe ser en todo visto. El servicio, ya no hay egoísmo, hay dádiva, hay una entrega total por otro. Más de ti, tal cual, ¿sí? Y bueno, vamos a entrar al último conversión de cuando conocen al Señor, ¿sí? Este es el que más me impactó en la Biblia. No sé si a lo mejor usted también, pero yo no tengo duda que fue una conversión genuina, ¿sí? ¿Conoce al rey Nabucodonosor? Pensar que Nabucodonosor podría llegar a quebrantarse y a conocer a Dios sería una locura, ¿no? Pero es lo último que aparece en su vida cuando él confiesa todo y lo que él dice, ¿no? Veamos rapidísimo ese cuadro, porque quería ir mostrando bíblicamente
las distintas maneras de conocer a Dios. Bueno, espero que a ninguno de nosotros no nos toque conocer esta faceta del Dios, ¿no? Que nos vuelve loco, nos tira al campo ahí, hasta que aprendamos quién es Dios. ¿Cómo dice el subtítulo del capítulo 4? La locura de Nabucodonosor, ¿no? Daniel. Nabucodonosor capítulo 4. Tal cual, ¿no? Esta es una carta que escribe Nabucodonosor. Esto para mí es una evidencia de una conversión, en el sentido de que inmediatamente da testimonio, va un testimonio. Ustedes saben que un rey cuando escribe algo, ¿sí? Todo rey, pasa tranquilo. Todo rey que ya sos famoso, te van a ver por todo el mundo. Te van a Fíjense ustedes que el carácter de un rey es muy importante, ¿sí? Por los decretos. Lo que un rey dice es. Y lo que decreta es ley. Nadie lo cambia, nadie puede quitarlo porque es carácter de un rey. El rey Nabucodonosor fue uno de los reyes más conocidos a nivel mundial. Un hombre fuerte realmente, de la vieja Europa, ¿sí? Esos imperios que han quedado marcados en la historia por todas las cosas que se han hecho, que hasta los jardín colgantes de Babilonia son una de las reliquias de las maravillas del mundo, ¿no? De las cosas que ha hecho. Pero acá escríbele una carta, es una carta testimonial, y yo creo que todo pastor, todo ministro, toda persona que en algún momento se quiere subir al caballo debería leer esta carta, ¿no? Porque habla de los soberbios, ¿no? Yo nunca me voy a olvidar un consejo que me daba un pastor anciano que ya falleció, y él me decía, antes de subirte al caballo, mátalo al caballo, decía, ¿no? Por la duda. Pero también me decía, el día que te subas al caballo, acordate que el que tiene los pies sobre la tierra es el caballo, decía, ¿no? Porque uno cree que está arriba y eso para nada aprovecha, ¿no? Nabucodonosor escribe esto, con esto vamos a terminar. Dice, Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Ya que un rey te escriba así, esto parece un pastor, no sé, alguien te está escribiendo, ¿no? Parece un Pablo, ¿no? Dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Fíjense en cómo encabeza Nabucodonosor esta carta. Él iba a contar lo que había hecho el Dios Altísimo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. ¿Hace cuánto que no escucho un pastor que ora así, no? Okay. Fíjense ustedes lo que es dar la gloria al Altísimo Señor. Y cuando dice el sempiterno, está haciendo referencia a un atributo de realeza eterna. Él llegó a decir, he conocido a ese rey. Nabucodonosor decía, no hay nadie más que yo en la tierra. Eso es tremendo, ¿no? Fíjense en cómo relata, vamos a ir rápido. Dice, yo Nabucodonosor estaba tranquilo. ¿Cómo estaba? Tranquilo. En mi casa, floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé a que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Fíjense ustedes a quién consultaba este rey, ¿no? Todo era esoterismo, ocultismo totalmente. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo, Belsasar, jefe de los magos, que ya he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde. Declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol
y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver de todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían en la sombra las bestias del campo, y sus ramas hacían morada las aves de los cielos, y se mantenían de él toda carne. Era un árbol que era proveedor de todas las cosas. Eso veía una riqueza tremenda, ¿no? Y vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí que un vigilante santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía: derribad el árbol, cortad sus ramas, quitad el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves en sus ramas. ¿De dónde venía este mensajero? Del cielo, ¿sí? Así interviene Dios. No hay nada en este mundo que haga cambiar la soberbia de una persona. Es Dios. Dios, cuando tiene que humillar y quitar la soberbia de alguien, lo hace Él. No es nada que suceda de acá, de este mundo. ¿Se entiende? Esto es un principio. Él vio que venía alguien del cielo y con orden. Él era el más grande de toda la tierra, pero nunca pensó que había un reino más grande que Él en el cielo, que venía con orden. Arranquen ese árbol. No le quede ni hoja, no le quede nada. Esa es autoridad que venía de un reino. Hay alguien más arriba que él no lo conocía. Así somos muchas veces nosotros. Pensamos que nosotros dominamos y tenemos control de las cosas. Cuidado. Siempre ponga la vista en las cosas de arriba. Hay un trono, dice, ¿no? Bueno, fíjense lo que dice acá. ¿En qué versículo íbamos? Dice: mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre las hierbas del tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, o sea, dejaba de tener razón de hombre, como razonamiento de hombre. ¿Y qué es lo que iba a pasar? Dice: sea cambiado y sea dado corazón de ¿qué? De bestia, de animal, ¿sí? Y pasen sobre él 7 tiempos. No hay con claridad y no declara con claridad qué son los 7 tiempos, ¿no? Hay interpretaciones, pero yo no me atrevo a meterme allí. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo, ¿qué dice? Gobierna el reino de los hombres, y a quien Él quiere, esto es tremendo, ¿no? Lo da y lo constituye sobre él al más bajo de los hombres. Esto es tremendo. Como que él, que ya estaba entendiendo ahí que porque Dios querido le doy el reino. Tal cual. Como dice, no sos nada vos, como yo quise te doy autoridad, y a quien él quiere lo da, ¿sí? Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás su interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos los turbaron. O sea, se ve que era algo muy fuerte, ¿no? Y el rey habló y dijo, Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar responde y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal de ti quieren. Como diciendo, no es un buen, se viene algo duro, ¿no? El árbol que has visto, que crecía y se hacía fuerte, cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y que había alimento para todos, y debajo de las cuales moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste como fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y habrá estado chocho allí, ¿no? ¡Oh! No hay otro como yo, habrá dicho, ¿no? Claro, le estaba dando una buena interpretación. Pero fíjense, dice el versículo 23, y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendió del cielo, que decía: cortad el árbol
y destruirlo, mas la cepa y sus raíces dejaréis en tierra con atadura de hierro y con bronce hasta que la hierba del campo y sea mojado con el rocío de los cielos y las bestias del campo sea su parte hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, la sentencia del Altísimo. Acá hay un tribunal, hay un juicio. Este es un juicio, es la sentencia del Altísimo. Esto es un principio para los soberbios, ojo, ¿no? Es un principio para los soberbios. Por eso la palabra en ningún lado negocia la soberbia. Dice que Dios resiste al soberbio. Bajo ningún aspecto Él tolera al de ojos altivos. Nunca. ¿Ven? El que no conoce a Dios tiene esta característica. El que conoce a Dios es totalmente diferente. Se humilla, es humilde, es sencillo. Es sencillo, ¿sí? Yo he conocido a tantos pavos reales que dicen que conocen a Dios y no es así. Tiene que haber una vida diferente. Muy bien, dice el versículo 24. Esta es la interpretación del rey. La sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres. Ya eso era fuerte, ¿no? Que te van a echar de entre los hombres. Y con las bestias del campo será tu morada. Iba a vivir con los animales del campo. Dice, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes. Se puede entender que Daniel en el capítulo 1 dice que el rey le iba a dar el manjar de su comida y su vino más rico, y él no quiso comer eso. Esa era la porción, la ración de la comida del rey. O sea, el rey comía exquisiteces. Y acá le dice, esta sentencia es del Altísimo, viene desde el cielo, desde el trono, viene una sentencia. Vas a andar como animal y vas a comer pasto. Esto es fuerte, ¿no? Decirle eso a un soberbio es terrible, ¿no? Imagínense ustedes. Ahora, dice así el versículo 26. 25 la parte final, ¿sí? Hasta que conozcas, perdón, ¿a dónde iba? Y serás bañado, dice, y 7 tiempos pasará sobre ti hasta que conozcas. Ahí ven, conocer que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres y que Él da a quien quiere. Y en cuanto a la orden de dejar la tierra y la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino quedará firme. O sea, iba a empezar de nuevo ese reino, pero de otra manera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Ahí viene el tema. Uno puede recuperar cosas, pero hasta que reconocemos el señorío de Cristo. Acá yo veo a Cristo, ¿no? Esto es gobierno, esto es reino. Acá hay una confrontación, un juicio de gobierno, para que sepa quién es el que manda. ¿Quién es el que manda? Versículo 27. Por tanto, rey, acepta mi consejo, le dice Daniel, tus pecados redime con justicia. ¿De qué está hablando? ¿No está evangelizando acá? ¿Lo está evangelizando, no es cierto? Confesar tu pecado, redimí con justicia. Acá no estaba la muerte de Cristo todavía, pero ya se ve que la redención era con justicia y es lo que fuimos justificados en la cruz del Calvario, ¿sí? Dice, redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para los oprimidos. ¿Lo ven? Eso es una conversión. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Un consejo que le da, ¿no? Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, se había pasado un año, ¿no? Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo, ahí está el yoímos, que yo edifiqué para casa real con el poder de mis fuerzas, para la gloria de mi majestad? Yoísmo puro, ¿no? ¿Ven? Que no conoce a Dios es yo, para mí. Esto es terrible, ¿no? El que está en Cristo no piensa en uno. No pasa nada. Ya pasó un año. Y se habrá olvidado, ¿no? Se olvidó el consejo, todo. No pasa nada, ¿no? Ahora, fíjense en que dice acá la Escritura, es muy fuerte, muy puntual, que dice que, versículo 31, aún estaba la palabra en la boca del rey. Estaba hablando todavía estaba jactando de quién era él. ¿Y qué pasó? Vino una voz, ¿de dónde? Del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor. Ya está, ahí está la sentencia. El reino ha sido quitado de ti
Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y con los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que da lo que a quien él quiere. Fíjense ustedes que la palabra no ha cambiado, ¿no? Es exactamente la misma palabra. Esa es la misma palabra que no cambia. Nosotros siempre tenemos que entender que es un principio, ¿no? Y bueno, fíjense que ahí se cumple, ¿no? Dice el versículo 33, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres, y comía hierba como los bueyes. La locura, había perdido la razón. Yo me trato de imaginarme un hombre que a lo mejor tiene las uñas bien limpitas, su cutis, su perfume. Era un rey. Y de pronto estaba loco como un animal. ¿Y cómo será la locura? Que lo echaron afuera, dice. No podía mantenerlo. Y comía como los bueyes, comía pasto. Esto es tremendo, ¿no? Es una humillación tremenda. Mira lo que dice, ¿no? ¿Y qué más hacía? Mire cómo se fue deformando el semblante de él. Comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas eran como las de ave. Claro, ya no tenía manicuro, no tenía el shampoo. Era un monstruo ese hombre, ¿no? Un animal. Mira lo que puede hacer Dios. Dice el versículo 34, y esta es la parte que quiero resaltar. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. ¿A dónde? Necesitaba tener una conexión, ¿no? Había que conectarse. Esto es un contrapunto de la justicia y la misericordia. Fíjense, acá había justicia. Yo tuve que levantar mis ojos, conectarme con el cielo. Sin embargo, el Salmo 40 dice que Él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me sacó. Eso es misericordia. ¿Lo ven? Dos puntos diferentes. Justicia y misericordia. En cuando somos nosotros juzgados por Dios, porque la justicia de Dios no todas son para aniquilar. Justicia que corrige, justicia que no... Cuando es acto de justicia, yo debo alzar mis ojos, ¿sí? Pero cuando es misericordia, es Él. Él es el que hace la tarea. Y acá vemos nosotros que era un acto de justicia, porque dice, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón fue devuelta. ¿Y cuál fue la actitud cuando él entró en sí, cuando fue la razón de vuelta? ¿Para qué me has hecho esto? Ahora vas a saber quién soy yo. Nunca reaccionó así. Mire lo que contesta él. Bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Una persona convertida, después de la tribulación, después de la prueba, después del juicio, glorifica al Señor. Este versículo a mí me da la evidencia que cuando estemos en la gloria los vamos a ver este reino, porque esto es una conversión genuina. Nadie puede decir que Nabucodonosor no se convirtió con el fruto, porque después de esto fue lo último que hizo Nabucodonosor. Ahí muere él después. Después viene el malandra del hijo, ¿no? Que viene un juicio después para él. Dice él claramente, este es el famoso versículo que citamos siempre, esto lo dijo Nabucodonosor. Fíjense en lo que dice y cómo termina el capítulo 4. Mi razón fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón fue devuelta y la majestad de mi reino, fíjese, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora, ¿lo ven ahora? Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos son justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Conociendo a Dios. ¿Se dan cuenta que es más allá de conocer un libro, una teología?
Es una vivencia más que una experiencia, es una vivencia. ¿Cómo nosotros lo conocemos al Señor? ¿Cómo llegamos nosotros a conocerlo? ¿Cómo trata Él nuestras vidas? Mire, hemos tomado creo que 4 o 5 ejemplos de conversiones de llamamiento. Y hay muchas más, ¿no? Hay muchas más para entender, para ver cómo se manifiesta. Pero acá vemos un cuadro muy importante. A la hora de que Él va a glorificar su soberanía y su autoridad, no le interesa quién sea. Por eso Pablo dice que oremos incluso por las autoridades que están en eminencia. Nosotros no sabemos si en algún momento vendrá un llamamiento y un quebrantamiento genuino. ¿Quién sabe? ¿Sí? Pero Dios es fiel y ese es el Dios que nosotros predicamos. Pero hay que conocerle, hay que tener esa intimidad, hay que tener esa relación. ¿Cómo trata Dios mi vida? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando yo meto la mano acá? ¿Cómo sale? ¿Qué hay acá? ¿Realmente hay una transformación? Cuando Moisés mete la mano salió leproso, cuando mete otra vez por obediencia salió limpia. Estaba una conversión. Hay algo que nos muestra el Señor en todo esto. Bueno, enseñar a nuestros hijos, enseñar a nuestra familia, enseñar a todo lo que nosotros conocemos de quién es Dios. No basta con comprar un librito de Conoce a Dios. Es intimidad, es tener una relación, es poner la mirada en Jesucristo y vivir como Él anduvo, el testimonio de vida que Él nos dio. Amén. ¿Alguien quiere agregar algo? Ya estamos en hora. Sí. Tremendo. Llegó a donde llegó, porque Daniel fue usado por Dios y él también, digamos, se le usaba. Sí. Y era reconocido. Claro. Sí, tal cual. Es muy importante el testimonio, ser reconocido ante los demás como un hombre de Dios. ¿Sí? Pero nunca pierdan de vista eso, la sencillez, la humildad. Si saben, está bien. Cuando te piden consejo, habla. Si no sabes, aprende. Es sabio aprender. ¿Sí? Hay un proverbio, creo que está el proverbio 9, que dice: instruye al sabio y te amará más. Instruye al necio, o corrige al necio, y ganarás que te insulte, dice, ¿no? El necio no quiere que lo corrijan, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cuántas cosas uno tiene que aprender? ¿Sí? Es más, nunca conoceremos todo hasta que el Señor quiera, y como Dios quiere nos va dando y vamos nutriendo. Pongamos a prueba lo que aprendemos, la palabra y la luz del Espíritu. Si es escritural, si la palabra lo dice, si cómo lo dice. Yo estoy atreviéndome a poner la escritura en el banquillo de tribunales. No porque esté mal, sino porque yo necesito creer que pasa la prueba. ¿Se entiende, no? Debemos poner todo eso. La mística nos ha enseñado a idolatrar el libro sin conocerlo. ¿Sí? Entonces, la Santa Biblia. Se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Pero si no la conoces, si no conoces la verdad. Todavía hay cristianos que piensan que los niños si mueren se van al cielo porque son inocentes. Y la Biblia no dice eso. En la Biblia nadie entra por ser inocente, sino ser justificado. ¿Se entiende, no? Dice, no, pero si son inocentes. No, nuestra tarea es hablarle del mensaje de Jesucristo, de día y de noche, a levantarse, al acostarse. La vida pasa rápido, pero la eternidad es eterna. Y nosotros queremos a nuestros hijos en una eternidad. ¿Me entienden? Pero se ha enseñado a mistificar la Biblia, el libro sagrado. Pero yo no estoy tratando como sagrado si yo no aplico lo que dice allí. No tiene sentido. Y dice Jesús, las escrituras dan testimonio de mí. Y acuérdense que nosotros somos el libro escrito y sellado por el Señor. Nosotros somos las cartas abiertas. Somos el libro en las manos del Cordero, el rollo sellado. ¿Sí? Somos escritos con carta, con tinta del Espíritu, sellado con el Espíritu Santo. Somos los que damos testimonio del Señor. Las Escrituras. Jesús dice a los impíos, ahí están las Escrituras. Ellas dan testimonio de mí. ¿Damos testimonio? En mi trabajo, en mi casa, en donde estoy. Tratamos bien a la esposa, como dice la Biblia. Corregimos a los hijos, como dice la Biblia. Ofrecemos sacrificios de alabanza que cuestan realmente, como dice la Escritura. O sea, la religión es fácil.
pero ser hijo de Dios y conducta del reino, el ADN de Cristo en nosotros ahí que tiene que estar, no se tiene que ver eso. Amén. ¿Alguien más quiere decir algo? Vamos a ir cerrando. Sí, Francisco. No, con respecto a como Jesús dijo a Felipe, que estaba hablando, Ajá. porque no me visto a mí, conoce a su padre. Creo que estaba haciendo referencia justamente porque ustedes tienen Isaías, Isaías en todo el tiempo. Jesús está diciendo, yo soy el tiempo. Si ustedes tienen una relación conmigo, ustedes van a conocer al Padre. Así es, así es. ¿Y cuánta falta hace eso, no? Tener una relación. La mística romana, Cristo allá afuera, arriba, colgado en una cruz, ¿sí? Y voy a Él a pedirle. No, es en mí. El que tiene el Hijo tiene la vida. Qué importante eso. Vamos a orar. Ya estamos en hora. Mucho para un feriado, ¿no es cierto? Gracias, muchachos, por venir. El otro lunes vamos a continuar, si Dios quiere.